vamos a intentar un poco entender cómo podemos hacer esta transformación digital que estamos hablando. Me contaba Rubén Pérez Sobrino, que es el director de negocio de Seresco, compañía que atesora más de 50 años en Asturias, creando soluciones de software, sistemas, ciberseguridad, bueno, un montón de cosas. Me contaba que en 2019 él estaba en un congreso en Atenas con un montón de científicos que decían: en 2050 no se va a poder cultivar vino en el Mediterráneo. Rubén, yo te dejo ese titular, que me parece que es muy bueno, y te invito a que nos ilustres con cómo podemos evitar eso desde las empresas y desde las instituciones. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, buenos días, autoridades, empresarios, colegas de profesión, amigos. Vamos a intentar, bueno, voy a empezar matizando el título, porque el título de la presentación es Tecnología e Industria Sostenible. Le voy a introducir el apellido digital, Tecnología Digital e Industria Sostenible, porque tecnología es un concepto quizá demasiado amplio. El objetivo de la presentación es contar un poco lo que nosotros vemos que está sucediendo por ahí en el mundo, lo que nosotros vemos que está sucediendo por ahí en el mundo. Espero que todos aprendamos algo después de estos 20 minutos y, sobre todo, que no nos aburramos. Lo primero es introducir un poco el contexto, ¿no?, en el que nos encontramos. Según informes globales, las principales preocupaciones de los ciudadanos a nivel global están muy centradas en problemas ambientales y sociales. Lo verde es ambiental, lo rojo social. Y, curiosamente, lo noveno y lo décimo es la crisis de deuda y las confrontaciones geopolíticas, ¿no? Supongo que la percepción depende un poquito de la cercanía a los conflictos geopolíticos o lo mal o lo bien que esté tu contexto en términos de deuda, ¿no?, o de problemas económicos. Pero bueno, es cierto que estos análisis globales muestran lo verde y lo rojo como las principales preocupaciones de la sociedad en el mundo. Son datos del Foro Económico Mundial. Hoy nos centraremos sobre todo en el aspecto ambiental. Ante estas preocupaciones, la sociedad reacciona y ve en las empresas un instrumento necesario para transformar la sociedad, para corregir esos problemas que tenemos alrededor, ¿no? Nos encontramos con un contexto donde ciudadanos, asociaciones, organizaciones e instituciones compartimos un mismo reto: el ponerle solución al cambio climático. Pues sabemos que las decisiones de una corporación impactan muchísimo sobre su entorno. En este nuevo contexto, los criterios ESG, que ya nos suenan a todos, ambiental, social y de gobierno, de gobernanza, han adquirido muchísima relevancia y han dado lugar a una figura que hace unos años pues no se conocía, ¿no?, inversor socialmente responsable. Es decir, estos factores ambientales, sociales y de gobernanza son muy valorados a día de hoy por los inversores, más allá, por supuesto, de los resultados de toda la vida, los resultados financieros. Las empresas reaccionan a estas exigencias del entorno y ahí, bueno, hay estudios que muestran, hay encuestas que muestran que más de la mitad de las organizaciones cuentan con una estrategia de transformación sostenible dentro de su organización y que un tercio persigue el objetivo de ser neutros en emisiones. Hay otros datos que no necesariamente son positivos, a pesar de que los porcentajes son muy elevados, porque que casi todos estén de acuerdo con que el gasto en sostenibilidad ha aumentado, no en sí significa algo bueno, sí demuestra que las cosas se están moviendo. Nosotros, la sociedad, somos los principales impulsores de ese cambio, porque demandamos a las empresas que sean más responsables. Y insisto que son cifras globales, encuestas globales. Normalmente pongo debajo la fuente de donde lo obtengo. Los consumidores exigimos a las empresas esa responsabilidad. Y la mayoría de los ejecutivos piensan que los consumidores son los primeros, o sea, los clientes son los primeros, los que más presión
ejercen sobre las empresas para que sean socialmente responsables, por encima de los inversores que antes mencionaba. Bueno, los empleados formamos parte de esa sociedad. Depende del sector en el que te encuentres ahora mismo, encontrar talento es un auténtico problema. Bueno, pues es importante darse cuenta de que formamos parte de esa sociedad y que compartimos valores con esa sociedad. Por lo tanto, en todas las etapas de la relación con el empleado, desde la captación, fidelización y, por supuesto, el que un empleado pueda recomendar el sitio donde trabaja como sitio ideal de trabajo, hay que tener en cuenta esos parámetros. Él necesita darse cuenta de que está trabajando en un entorno que cuida esos aspectos. En resumen, se dan las condiciones, inversores, directivos, consumidores, empleados, para que el cambio se inicie y se profundice en él. Si creen ustedes que la disrupción causada por lo digital hasta el momento, pues es que ya hemos llegado, esto es lo nunca visto, no va más allá, pues esperen a ver lo que viene. Hay posiblemente la mayor disrupción que vamos a atestiguar en las próximas décadas sea lo relacionado con la transformación en términos de sostenibilidad de las industrias. Hay informes también, en este caso pongo unos datos de Boston Consulting Group, que indican que solamente para limitar el aumento de 1,5 grados de la temperatura del planeta harán falta entre 100 y 150 trillones de dólares para 2050 en términos de inversión por parte de los organismos. Bueno, ya nos hemos asustado todos con la ola. Con esto, ¿qué podemos hacer, no? Pues como tantas otras veces, elegir una salida. Se intuyen tres posibles salidas. La primera, la del compliance, que seguro que nos suena a todos esa palabreja. Yo creo que la toman las compañías cuando su presión principal es la de la regulación. No hace falta gran inversión en tecnología, básicamente con unas Excel y poco más, pues seguramente se tome con seguridad esa salida. No lo estoy diciendo como una crítica, que conste. Es una salida tan buena como las otras, pero la presión es la regulación. Si se incrementa la presión y tenemos en cuenta la presión de los inversores y la de los empleados, tenemos que trabajar en la optimización de la compañía. Es una salida donde vamos a trabajar principalmente en el coste, en hacer que nuestros procesos sean pues más eficientes, en reducir los riesgos, en mejorar nuestra marca empleadora. También podemos ya fijarnos objetivos ambiciosos con estas inversiones en cuanto a, no sé, metas de EI o ser neutrales en emisiones, pero estamos trabajando en los costes. Sigue siendo una medida, de alguna forma, reactiva. Y la última salida, que es donde se prometen pues, las mayores recompensas, quizás sea la más difícil, y estamos hablando de crear empresas digitales, fusionadas con lo digital, donde se van a crear nuevos productos, donde la relación con los clientes, con los proveedores, con el ecosistema en el que trabaje, en su cadena de suministro, va a funcionar de otra forma, no sabemos todavía cómo, y donde vamos a trabajar principalmente en el valor. Lo más difícil de esto no es tanto la inversión en tecnología, el coste que tienen que asumir las empresas, que por supuesto va a costar dinero, sino el esquema mental, ¿no? Que hace falta, yo creo que transformar el esquema mental de las compañías y darse cuenta de que esto tiene que iniciarlo ya. La buena noticia es que la industria ya desde hace muchos años lo tiene iniciado, porque la palabra esta industria 4.0 no es nueva. Vamos a recordar un par de cosas. Esa palabra que aparece ahí de PDP, Physical, Digital, Physical, es de lo que va esto de la industria 4.0, captar información de tu entorno, de forma automática, tomar decisiones de forma cuanto más automática mejor y devolver actuaciones a ese entorno físico, ¿no? Pero va más allá, va de tecnologías nuevas o conceptos nuevos como el IoT o el blockchain, que son relativamente nuevos, y va de tecnologías antiguas o conceptos antiguos como la inteligencia artificial, que ya tiene muchísimas décadas,
Lo realmente disruptivo es la capacidad de computación y de comunicación que tenemos estos días, que es realmente infinita, se puede considerar casi infinita, ¿no? Cuando estamos hablando de Industria 4.0 también conviene recordar que no estamos hablando solamente de optimizar fábricas o cadenas de suministro. Estamos hablando de cambiar las relaciones con el ecosistema de las compañías, de tomar decisiones teniendo en cuenta también el ecosistema, incluyendo los clientes y los empleados. Cambia la forma, las empresas digitales tienen una mayor capacidad para adaptarse al entorno, para afrontar estos nuevos desafíos. La buena noticia es que la industria ya ha iniciado ese camino transformacional hace unos años. Entonces, ¿en qué punto estamos con respecto a esto de la capacidad, nuestra capacidad, ¿no?, desde la industria de impactar en la parte social y ambiental, ¿no? ¿Cómo queda esto en nuestra ecuación? Bueno, lo primero que tiene que hacer cada uno de nosotros es elegir la salida. Si nos vamos a trabajar en coste o de verdad nos vamos a reinventar nuestra empresa, ¿no?, nuestros productos y nuestros futuros. A partir de ahí, yo creo que todos tenemos que pensar también qué es lo importante para nosotros, por encima de la tecnología, en qué aspecto de estos temas sociales y ambientales queremos trabajar. Ahí muestro algunos, pues desde la marca empleadora, la privacidad, cambio climático. Bueno, hay N mil cosas que podemos considerar como importantes. Y eso es lo central. ¿En qué ámbito vamos a trabajar? Eso depende muchísimo del tipo de empresa en la que estamos. Y a partir de aquí es donde se puede empezar a hablar de tecnología, que es un lío. Porque eso que ponemos ahí, la mitad de esas palabras hace 10 años ni existían ni se las esperaba, y dentro de 10 años pues van a ser otras. Entonces, lo primero, meternos en la cabeza que lo importante es lo anterior, ¿qué queremos hacer? Y lo segundo, meternos en la cabeza que la tecnología va a cambiar. ¿Quién de vosotros tiene un teléfono en el bolsillo que tenga más de 10 años? Que no responda. Casi ninguno. La tecnología cambia. Tenemos que utilizar la tecnología que esté a nuestra disposición en este momento y meternos en la cabeza que va a cambiar, que dentro de 10 años va a ser distinto. Voy a poner algunos ejemplos para que veamos. Nosotros no somos una gran industria. Tenemos unos cuantos empleados en Asturias que generan su huella de carbono, pero no somos una gran industria. Podemos impactar muchísimo menos en el ecosistema de lo que puede implantar las grandes industrias que afortunadamente tenemos en Asturias. Este es un esquema de Gartner que no se ve del todo. Hay cosas de los formatos, pero que a mí me gusta mucho, ¿no? A la izquierda de todo, en la columna de la izquierda, vemos eso de qué es importante para nosotros, y a la derecha 5 dominios en los que podemos trabajar, ¿no? Desde la captación y actuación sobre el entorno, la inteligencia que podemos aplicar, cómo nos relacionamos con el ecosistema o qué cambios hacemos en nuestro ecosistema, qué pinta el IT tradicional, hay el de toda la vida, y qué relaciones podemos establecer con clientes o empleados. Lo que está en negrita son cosas que hemos hecho en nuestra empresa, y voy a poner un par de ellas solamente como ejemplo, ¿no? La de arriba de todo a la derecha es un juguete que tenemos que no es público, que estamos jugando con ello, que es pues, permitir que un empleado introduzca a dónde va, en qué va, qué modelo de coche, para decirle a final de mes pues, cuánto CO2 ha tirado a la atmósfera, tanto en la ida y vuelta al trabajo como esa excursión que haces a los lagos de Covadonga o al Siringuelu, ¿no? No contamos todavía la basura que dejamos cada uno en el Prado. En la fila de agricultura sostenible tenemos un sistema funcionando en el sector agrícola desde hace ya unos cuantos años, desde 2015-2016, que permite medir mediante estaciones agronómicas, parámetros de temperatura, humedad a 50 centímetros bajo tierra, 1,5 metros, etcétera. Bueno, lo que necesite cada cultivo. Capturamos también información de la constelación Copernicus, del Sentinel-2 concretamente. Es gratuito. Lo metemos
en unos sistemas que mediante inteligencia artificial pueden determinar el riesgo que hay de sufrir, por ejemplo, una enfermedad fúngica en la uva. Bueno, pues un cliente de Galicia, de la zona de Cambados, nos decía que se ahorraba 300 euros al año por hectárea. Se ahorra dinero, el suelo se ahorra tratamientos fitosanitarios innecesarios, porque si no se dan las condiciones para que aparezcan, el hombre no lo puede tener en la cabeza, pero si no se dan las condiciones no tiene por qué aplicar un tratamiento. Es un ejemplo muy simple de cómo, mediante el uso de técnicas ya casi convencionales, se puede impactar en el sistema. Dice, bueno, casi nos convences, ¿no? Esto de utilizar la tecnología digital puede ayudar a las empresas a ser más eficientes, ¿no? Pero el IT realmente en la tecnología digital ¿es sostenible? Pues la duda es comprensible, porque a medida que vamos metiéndonos, que vamos transformando nuestra sociedad, el consumo energético derivado de lo digital pues se ha disparado. Y ahora mismo un 0,8% del consumo eléctrico del planeta tiene que ver con los grandes CPDs, los grandes centros de procesamiento de datos que tenemos distribuidos por el mundo, ¿no? 0,8, eso es 0,8 porcentual. Ahora veremos algunos datos relacionados con eso para ver si eso es mucho o es poco. Lo que es innegable es que la introducción de la tecnología supone un aumento brutal de la productividad, brutal. Yo soy de la generación X, de la de los buzones amarillos. Cuando nos queríamos enviar algo, hace años nos lo tiramos en un buzón amarillo y llegaba o no al otro lado, ¿no? Bueno, hoy leí hace un año que el correo postal era muchísimo más contaminante que el electrónico. Al día, esto no significa que el electrónico sea gratuito, sea gratuito en términos de sostenibilidad. Enviar unos 100 emails, calcular vosotros cuántos enviáis todos los días, equivale más o menos a 1 kilómetro de circulación en coche. Al día se envían en el mundo unos 100.000 millones de correos electrónicos. 100.000 millones, de los cuales el 85% son no solicitados. O sea, como el buzón de casa, el 85% de lo que tienes ahí es no solicitado. En términos de consumo electrónico, 100.000 millones tiene un impacto brutal sobre el planeta. Lo que sí es cierto es que en términos de eficiencia somos muchísimo más productivos. Imaginaros ahora que esos 100.000 millones se tienen que enviar por correo postal, ¿no? El drama climático sería tremendo. Es decir, la tecnología sí que ayuda desde el punto de vista climático, lo que pasa que acabamos pervirtiéndola y utilizándola en formatos que no teníamos contemplados, ¿no? Es importante que para hacer la industria sostenible utilicemos tecnología sostenible, porque si no lo mismo la estamos liando. Entonces, a la hora de analizar si una solución digital es sostenible, hay dos formas, ¿no? O se analiza individualmente, hay soluciones que las pones, una bombilla LED, ¿no? Las pones, comparas lo anterior con lo nuevo y sabes si ahorras o no ahorras, ¿no? Hay sostenibilidades que se pueden medir individualmente y hay sostenibilidades que se tienen que medir desde el punto de vista de ecosistema, ¿no? Pues, por ejemplo, las relacionadas con una cadena de suministro. Vamos a ver, lo ideal sería mejorar la sostenibilidad de la industria utilizando tecnología sostenible y trabajar continuamente en que la tecnología que utilicemos pues, sea cada vez más sostenible, ¿no? En términos de cloud computing, voy a poner dos ejemplos. Uno que se puede comparar uno a uno, digamos, individualmente, y otro donde necesitaríamos comparar con el ecosistema, ¿no? En términos de cloud computing, la nube para una empresa de tamaño medio supone un ahorro energético, voy a subrayar eso, de entre el 60 y el 70% de la electricidad consumida. Subrayo lo de energético porque la nube cuesta y además los que seáis empresarios sabéis que cuesta distinto. No es lo mismo una inversión que un gasto. La nube es un gasto, no es algo que tú compres y amortices a lo largo de N años. Es un gasto continuo, pero desde el punto de vista energético sale muchísimo más económico. Los centros de
procesos de datos han ido creciendo a lo bruto en términos de computación, de capacidad de computación. Sobre todo desde que empezamos este siglo, ¿no? En la primera década del siglo, el consumo en términos de ritmo de crecimiento, en términos de consumo energético era tremendo. Ahí se pone una cifra del 24% de agregados de 2005 y 2010. Pues, curiosamente, depende de la fuente que vayas a ver, en los últimos años no ha crecido el consumo energético de los grandes centros de datos, se ha mantenido inalterado, pero se ha multiplicado por X, de la fuente también cambia, este X, ahí aparece el 60%. Google, por ejemplo, afirma que en los últimos 5 años ha multiplicado por 7 su capacidad de computación consumiendo lo mismo. El cloud aparenta ser un buen elemento desde el punto de vista de consumo energético. Hay que mencionar también que esos grandes fabricantes, tenemos mayoritariamente alojados nuestros sistemas en las compañías informáticas, son los principales consumidores de energía renovable del planeta. Quizá el ejemplo contrario, ¿no? Uno de los más denostados ahora mismo, ¿no? El consumo exagerado asociado al blockchain. El blockchain es un sistema ideal para actividad relacionada con el entorno. Es un sistema distribuido donde no se puede alterar el pasado, vamos a decirlo así, y que permite mantener relaciones distintas con ese ecosistema en términos de industria, típicamente la cadena de suministro, que hasta el momento habrían sido impensables. Bueno, pues quizá haya mucha gente que asocie todavía el blockchain al Bitcoin. Es un gran consumidor, por no decir derrochador, de energía en el mundo, ¿no? Consume lo mismo que 2 veces la población de España. Consume más la red de Bitcoin que muchas economías de las del primer mundo, Noruega, Suiza, Chile. Es un gran consumidor o derrochador, como se quiera ver, de energía. Las nuevas generaciones de blockchain, que no nos vamos a meter en technicalities aquí, pero han cambiado ligeramente la tecnología que soporta todo eso, hace que sean muchísimo más eficientes. Tengo por aquí algunos datos. Bitcoin, por ejemplo, la red de blockchain asociada a Bitcoin consume aproximadamente 2 veces la población de España, porque la sociedad española quita la industria. Ethereum, que es otra red de blockchain, consume aproximadamente lo que la población de Villaviciosa o de San Martín del Rey Aurelio, o sea, muchísimo menos. Otra red, Telus, consume aproximadamente lo mismo que la población de Rey. No asociamos blockchain al consumo masivo de electricidad. Es algo específico de la red de Bitcoin o de generaciones anteriores de blockchain. Bueno, llevo aquí hablando un tiempo y conclusiones, que hago una conclusión, pues tengo 2 conclusiones y una reflexión. La conclusión es que la tecnología digital va a transformar vuestras organizaciones o las de vuestra competencia, pero alguna va a transformar. Va a generar tensiones, va a haber que formar al personal, va a haber que volverlo a formar y posiblemente otra vez antes de que se publique. Pero la empresa que se va por otro lado va a ser distinta, no va a tener nada que ver en términos de productos, va a ser más limpia, más eficiente seguramente, va a ser más resistente a los cambios, a las nuevas presiones que surjan del mercado, porque esto es lo que tenemos ahora, pero van a surgir nuevas presiones, va a tener más capacidad de adaptación y los procesos no van a ser comparables. Es que los vamos a inventar, igual que los procesos que tenemos en las compañías no son comparables a los de los dentro de 10 no van a ser comparables a los de tengamos ahora. Y la reflexión, que esto es lo que más, lo más polémico y lo más personal, ¿no? Es difícil ponerse en prioridades. Requiere una inversión, que eso hablaremos sobre el dinero, y además requiere un esquema mental, requiere ser consciente de lo que está pasando ahí fuera. Y bastante tenemos con nuestro día a día como para poner esto en primer plano, ¿no?
Siempre pongo como ejemplo el famoso teletrabajo, el debate del teletrabajo tan ya cansino durante los últimos 2 años, ¿no? Si teletrabajo, si se teletrabajo, ¿no? Mayoritariamente vemos artículos que reflejan la opinión de la empresa media y la opinión del empleado medio. Pero rara vez, alguno hay, ves artículos que hablen del impacto del teletrabajo en términos de emisiones, ¿no? En términos de sostenibilidad social, por los accidentes, por ejemplo, que se producen, o por la falta de emisiones. Y tenemos un ejemplo muy cercano. En nuestra empresa, en 2019, planteamos un piloto de teletrabajo que abarcaba el 20% de la plantilla. Bueno, pues con ese teletrabajo, te lo tenemos fácil de medir, porque de los 700 empleados que somos, 500 estamos en Asturias. Y las oficinas tenemos unas, en Oviedo. Unos 200 empleados de esto trabajan en Viveros. Es decir, pre-COVID, 200 personas con autobús, el tren o su coche, y se iban todos los días, ida y vuelta, a Oviedo. Implantamos el piloto de teletrabajo y en 2021 solicitamos a toda la plantilla que nos dijeran sus preferencias de teletrabajo, preguntándoles además qué medio de transporte utilizaban para llegar a la oficina todos los días. Cada uno respondió, lo metimos en una calculadora y llegamos a la conclusión de que de 2019 a 2021 pasamos los empleados de mi empresa de gastar en la carretera 5,5 millones de kilómetros al año, que se dice pronto, a 3,7. Es decir, nos ahorramos 2 millones. En un coche que consuma 5 litros, son 120.000 litros de gasolina al año, que son 6 cisternas de combustible llenas. Pues, ahora imaginaos 6 cisternas al año ardiendo en la Iberiana. Bueno, nadie, supongo que nadie, muy pocos de los que están aquí, haya puesto en primer plano en su empresa, en su comité de dirección, oye, yo quiero implantar esta medida porque ahorra CO2. Todavía no está en nuestro esquema mental. Todavía no está en el esquema mental de, por lo menos, de las empresas que tenemos la relación. Quizá la reflexión, que me estoy yendo por las ramas, sea que todas las transformaciones son duras, pero lo más difícil es interiorizar ese cambio y empezar, ¿no? Y eso realmente depende de cada uno de nosotros. Aunque seas una empresa pequeña, puedes tener un pequeño impacto sobre el ecosistema.